Muy buenas noches, estimados participantes de este sexto seminario web. Este seminario es desarrollado en el marco del quinto Congreso Nacional de Ciencias Agrarias, organizado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Me presento, soy Dionisia Carvalho, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias, y estaré moderando este seminario esta noche. Antes de iniciar, invitamos al coordinador del quinto Congreso Nacional de Ciencias Agrarias, al profesor Enrique Benítez León, a dirigirnos algunas palabras de bienvenida. Profesor Enrique. Sí, muy buenas tardes a todos los participantes y también buenas tardes a nuestra moderadora y a los invitados que nos van a estar acompañando en el día de hoy. Estamos comenzando nuestro sexto seminario web, eh, cumpliendo con una serie de temas que venimos abarcando, tratando de ocuparnos de las diferentes áreas temáticas de lo que se ocupa el Congreso Nacional de Ciencias Agrarias, ¿verdad? Entonces hoy nos están acompañando dos profesionales de reconocida trayectoria, investigadores y extensionistas del INTA, Agustín Barbera y Paula Traborelli, quienes van a estar hablando con nosotros de la parte de la transición agroecológica en campo de productores, y Paula nos va a estar hablando de la biodiversidad asociada a producciones agroecológicas extensivas. Son temas muy importantes y que hacen a nuestro día a día y en la gente que trabaja en las ciencias agrarias y más específicamente en el área de la agroecología. Estoy seguro que van a aprovechar bastante la experiencia de estas dos personas que nos van a estar compartiendo con nosotros. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Agustín y Paula, y les deseamos a todos los participantes que hagan buen provecho de la experiencia de los compañeros. Muchas gracias. Gracias, profesor. Agradecemos sus palabras y seguidamente invitamos al coordinador del comité científico, al profesor Cristian Grabowski, a dirigirnos algunas palabras. Buenas tardes a todos, buenas tardes, profesora Dionisia. Quiero primeramente darle la bienvenida a todos los participantes que siempre nos están acompañando. Ya es nuestro sexto seminario web, ¿verdad? Hoy tenemos a dos grandes expositores, ¿verdad?, de la región, ¿verdad?, quienes nos van a hablar, como dijo el profesor Benítez León, ¿verdad?, sobre transición agroecológica y biodiversidad asociada a producción agroecológica. Entonces, quiero darles la bienvenida a todos los participantes y también, lógicamente, ¿verdad?, nuestros disertantes, ¿verdad?, Agustín y Paula. Muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy, ¿verdad?, en este camino que hacemos hacia nuestro quinto Congreso Nacional de Ciencias Agrarias. En la última reunión del Comité Científico, les cuento, ¿verdad?, fue aprobado que nuestro congreso va a ser realizado de manera virtual, ¿verdad?, y en breve van a tener noticias sobre la misma, ¿verdad? Estamos ajustando los detalles, viendo los procedimientos que van a ser realizados, ¿verdad? Y como les dije, en breve van a tener más noticias y esperemos que nos sigan acompañando todos en nuestro camino hacia este quinto Congreso Nacional de Ciencias Agrarias. Entonces, sin más preámbulo, quiero nuevamente agradecerle, ¿verdad?, el apoyo a nuestros disertantes, a todos los compañeros que hacen posible esto, y desearle a los participantes, ¿verdad?, que aprovechen, que son temas bastante interesantes y que complementan todas las áreas temáticas de nuestro congreso. Muchísimas gracias, profesora Dionisia. Gracias, profesor Cristian. Antes entonces de abocarnos al inicio de esta jornada, quisiéramos recordar algunas recomendaciones para participar de este evento. Primero, las preguntas, consultas o comentarios pueden ir dejando en la sección de comentarios. Y segundo, reiterar que las disertaciones serán grabadas y compartidas a través del canal de YouTube del Quinto Congreso Nacional de Ciencias Agrarias y de la página del Facebook. Bueno, entonces ahora ya pasamos a conocerle a nuestros excelentes invitados de la noche. Primeramente le tenemos a Paula Taraborelli con el tema biodiversidad asociada a la producción agroecológica extensiva. Bueno, vamos a conocerla a nuestra primera invitada. Paula es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Cuenta con estudios avanzados de doctorado en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Córdoba y desde el 2010 es investigadora del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET. Y desde el 2018 es investigadora independiente. Realiza investigaciones en áreas de ecología, conservación, comportamiento, agroecología, manejo y uso sustentable de especies silvestres, desarrollo local y educación ambiental. Bueno, entonces de esta manera le conocemos un poco más a nuestra primera invitada. Y Paula, te invitamos a que compartas con nosotros tu presentación. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ahí voy a compartir la pantalla. Primero quiero agradecer la invitación. La verdad que es un honor que me hayan invitado para participar en este congreso. Y yo un poco les voy a contar sobre la importancia de tener en cuenta la biodiversidad en los sistemas productivos extensivos. Para comenzar, acá les quería como refrescar el concepto de qué es biodiversidad. Biodiversidad es el conjunto de seres vivos que habitan en el planeta. Y también hay un concepto que es interesante, que fue aprobado hace poco, que es el de agrobiodiversidad, que es la diversidad biológica que está asociada a los sistemas agropecuarios. Que en realidad es la mayoría que está viendo esta charla trabaja seguramente en sistemas agropecuarios. Y algo que yo voy a hacer mucho hincapié en la charla y de la que voy a hablar es hablar de biodiversidad funcional. ¿Qué es la biodiversidad funcional? Es entrar un poco más en los conceptos y en realidad ver esas especies que están en el sistema, qué función cumplen. Ven acá en la parte inferior izquierda hay una pirámide, que es la pirámide trófica, que muchos conocemos de la escuela, donde están ubicados en cada escalón los distintos grupos. Primero tenemos bajo el suelo los descomponedores, arriba tenemos los productores primarios, que serían las plantas, después consumidores primarios, que entrarían, por ejemplo, los herbívoros y los granívoros, después consumidores secundarios y, bueno, y consumidores terciarios. Entonces, cuando hablemos de biodiversidad funcional, vamos a estar hablando de estas categorías, de herbívoros, carnívoros, omnívoros, que son los que se alimentan de animales y vegetales que faltan en esta pirámide, carroñeros y descomponedores. Acá a mí me gusta mucho más ver todo el sistema de relaciones tróficas más en una red, más que en esa pirámide que tiene una forma bastante estática y que a veces cuesta ver las interacciones. Y acá tenemos dos redes bastante diferentes. La red de la izquierda vemos que es una red muy lineal. Tenemos pasturas, tenemos el ganado y luego el consumidor, que seríamos nosotros, ¿no? Fíjense cuando pasamos ya a una red donde ya arrancamos de dos especies vegetales. Muchos más herbívoros, muchos más consumidores secundarios y los descomponedores. Fíjense en la cantidad de líneas que hay y las interacciones que hay. Esto ya nos está mostrando que el sistema es mucho más complejo. Este es un ejemplo de... es una red que armé, por ejemplo, si pensamos en un campo que cosecha trigo. Acá están con flecha verde los que son herbívoros, con amarilla los que son consumidores primarios, roja consumidores terciarios y negro serían los carroñeros. Y descomponedores está más claro porque digamos que este sistema tendría baja abundancia de descomponedores. ¿Qué pasa en este sistema si, por ejemplo, hay una enfermedad y desaparece esta especie de roedor, que es un omnívoro? Si desaparece, nos desaparecen estas líneas que marcarían las relaciones tróficas. Fíjense qué desbalanceado que queda esta red y qué abierta. O sea,
termina siendo, esto nos estaría mostrando que es un sistema inestable. Ahora vamos a una red muchísimo más compleja, donde tenemos muchas más plantas, donde tenemos muchos más herbívoros, donde tenemos dentro de los grupos funcionales más de una especie. Ahora, ¿qué pasaría si sucede lo mismo y desaparece esta especie de roedor? Desaparecen estas interacciones, pero fíjense que la red sigue siendo, teniendo muchos enlaces, muchas uniones, y es una red que sigue siendo estable y compleja. Entonces acá estamos viendo un sistema mucho más estable. Es como si pensáramos en una tela de araña. Si tenemos una tela de araña donde está muy abierta, en realidad las posibilidades de que atrape esa araña un insecto son muy bajas. En cambio, cuando tiene una red bien compleja y cerrada, las probabilidades son mucho más grandes de que quede atrapado un insecto. Entonces, eso estaba hablando también de esa estabilidad y esa complejidad que en realidad le está sirviendo la araña y acá al sistema. Entonces, a partir de esto, nosotros lo que quisimos es saber qué era lo que estaba pasando en algunos sitios de estudio y, por ejemplo, en los módulos del INTA Barrow. Acá les puse en el mapa dónde estaría ubicado Tres Arroyos y acá abajo inferior el triángulo sería por donde está ubicado el partido de Tres Arroyos. Y ahí en el INTA hay un módulo agroecológico que hace 10 años que pasó a ser agroecológico, y ahí hicimos el estudio en una parte que tenía avenavicia, son 4,5 hectáreas, y en un trigal agroecológico también otras 4,5 hectáreas. Y lo comparamos con un módulo industrial de altos insumos que está pegado a este módulo agroecológico y tiene una superficie de 20 hectáreas. Estos serían los sistemas, agrícolas, y elegimos otro sitio, un sitio seminatural, donde se ve, por ejemplo, acá en esta foto que hay un estrato herbáceo, hay arbustos y también hay árboles. Entonces, como para comparar con un sitio donde no hay ningún tipo de manejo. Y ese sitio tiene 3 hectáreas. Entonces hicimos distintos muestreos. Hicimos muestreos para ver qué micromamíferos había. Los micromamíferos son los mamíferos que pesan menos de 200 gramos y en su mayoría son roedores. Estas trampas son de captura viva. Las cebamos durante 3 noches y al otro día veíamos qué roedores habían caído y los identificábamos especie y le hacíamos mediciones morfológicas. También hicimos conteo de aves, esto en todos los sitios. Hicimos transecta buscando signos de fauna. Por ejemplo, acá se ven huellas, viendo huellas, buscando heces, también viendo si había cuevas y viendo de quiénes eran esas cuevas. Se hizo también un muestreo de vegetación, un muestreo de artrópodos de suelo y un muestreo de artrópodos de aire con una red entomológica. Eso ya, unos resultados ya les contó Natalia en el encuentro anterior. Entonces, bueno, ¿qué encontramos con respecto a los grupos funcionales? Viendo el tema de aves, mamíferos y anfibios que fuimos registrando con los distintos tipos de muestreos. Fíjense, en este gráfico, primero está el sitio seminatural, después la avenavicia agroecológica, el trigal agroecológico y el trigal industrial. Fíjense que en el sitio seminatural aparecen los 6 grupos funcionales: herbívoros, granívoros, omnívoros, insectívoros, carnívoros e inactívoros. Ya cuando pasamos a un sistema agropecuario, fíjense que
ya desaparece en la avena vicia el nectívoro, y en el trigal industrial no solo falta el nectívoro, sino también que ya no está el grupo funcional de los carnívoros. Y algo como para también, en este gráfico está representada la riqueza, que es el número de especies por grupo funcional. Fíjense que si comparamos los tres sistemas agropecuarios, en la avena vicia agroecológica aparecen herbívoros y no aparecen en el trigal, tanto agroecológico como industrial. En el trigal agroecológico es importante el número de especies que aparece de insectívoros. Eso es relevante por el tema de control biológico. En este gráfico está representado la abundancia, que es el número de individuos por especie dentro de los grupos funcionales. Y fíjense que sucede lo mismo, nada más que se ve, por ejemplo, la gran abundancia que hay en el sistema seminatural, y en el trigal agroecológico, fíjense que la abundancia de insectívoros es alta. Que eso, como les dije antes, es importante tener este grupo funcional como controlador biológico. Otra cosa interesante que encontramos es con el tema de los peludos o mulitas, que muchos productores como que lo consideran dañino. Esta especie en realidad es una especie omnívora y se alimenta en un alto porcentaje de artrópodos y de larvas, por ejemplo, y de esos insectos la mayoría está considerado como especies problemáticas en el campo. Y lo que acá está representado es el número en rojo el número de cuevas que contamos, y en azul el número de pozos, que es como los pozos que dejan cuando están buscando, por ejemplo, las larvas o algún insecto que esté bajo el suelo. Y lo que nos pareció interesante es que, fíjense, en el trigal industrial fue donde encontramos el mayor número de cuevas y el mayor número de pozos, en comparación a lo que es la avena vicia agroecológica y el trigal agroecológico. Esto en realidad creemos que estaría relacionado a la dureza del suelo. Por otros datos que tenemos, el suelo en el trigal industrial es un suelo bien duro, y en cambio ya en la avena vicia y en el trigal agroecológico el suelo ya al hacer otro tipo de manejo es mucho más blando, y un suelo en realidad duro le estaría dando la posibilidad a los peludos de poder construir sus cuevas. Esto es como para también pensar que el tipo de manejo que nosotros hacemos tiene consecuencias positivas o negativas, y atraemos o ahuyentamos distintas especies. Estos gráficos representan la red trófica de cada sitio. Acá no solo están incluidos los mamíferos, las aves, los anfibios, sino que acá también incluimos toda la parte de artrópodos aéreos y artrópodos de suelo. Cada punto que ustedes ven gris claro representa una especie. Y acá también están las distintas plantas que encontramos. O sea, acá estarían todas las distintas categorías, desde vegetación hasta los consumidores terciarios. Entonces nosotros lo que hicimos fue, cada especie que encontramos, hicimos una búsqueda bibliográfica de cuál era su alimentación. Entonces a partir de eso empezamos a hacer las uniones entre las distintas especies. Entonces acá vemos, en la avena vicia, fíjense lo que es
lo que es la red, que es mucho más, es más cerrada que en el trigal agroecológico. Pero fíjense si lo comparamos con el trigal industrial. Ya el número de nodos, que es el número de especies, es mucho más bajo. Y fíjense en la red, que es mucho más abierta que si comparamos, por ejemplo, trigales, que el trigal agroecológico, y si lo comparamos con la avena, es impresionante la diferencia que hay. Esta red que es súper cerrada es la red del lugar seminatural. O sea, también fíjense la complejidad, cómo pasamos de una complejidad alta en un lugar donde no hay ningún tipo de manejo a sitios donde ya hay algún tipo de manejo. Y cómo se nota esa diferencia de manejo también de ser agroecológico a lo industrial. Y también lo que hicimos fue analizar algunos indicadores ecológicos, como el de diversidad de especies, el índice de Shannon, que es una mezcla entre lo que es riqueza, que era el número de especies, y abundancia, que es el número de individuos por especie. Y nos dio que era mayor en el trigal agroecológico que en la avena vicia y que en el trigal industrial. Y la riqueza y densidad, que es el número de individuos por hectárea, fue mayor en este sitio seminatural. Estos son los índices, esto es el valor de los índices que encontramos. Y acá en esta imagen satelital se ve el módulo agroecológico, que es el que está en verde, y se ve una división. En la parte de adelante estaba la avena vicia y atrás estaba el trigal. Y lo que está remarcado en rojo es el módulo industrial. Entonces, bueno, ¿qué puede estar influenciando en estos resultados? El índice de diversidad, por más que nos dio más en el trigal industrial, nosotros pensábamos que iba a haber que iba a ser más notoria la diferencia con el módulo industrial. Entonces nosotros creemos que acá hay influencias positivas y negativas de uno en otro. Por ejemplo, una de las influencias positivas que tendría el industrial sería toda esta cortina que ustedes ven, que es un monte, que es en la entrada del INTA Barro, y que también tiene en este sector todo un monte. Este monte, por ejemplo, solo estaría en esta parte del módulo agroecológico. Y fíjense, otra cosa que también tendríamos que tener en cuenta es el ancho del módulo agroecológico y el ancho del industrial. Al ser más angosto el agroecológico, podría estar en realidad recibiendo una influencia negativa del industrial sobre el agroecológico por el tema de insumos químicos, y el agroecológico estaría haciendo de una influencia positiva sobre el industrial, como si fuera otro corredor biológico, además de esta cortina de monte que hay en todo este sector, en L. Entonces, como para cerrar esta parte, ¿qué tener en cuenta, por ejemplo, en el manejo de un agroecosistema y hacia dónde queremos ir? Si queremos tener una influencia positiva y lo que queremos hacer es incrementar la biodiversidad, por ejemplo, de controladores biológicos, y reducir la diversidad y también la densidad de especies problemáticas, lo que podemos pensar es en diversificar el ambiente, en armar estas cortinas rompevientos o franjas de cultivo, utilizar cultivos de cobertura, hacer un manejo orgánico del suelo, hacer labranza, hacer rotaciones, hacer policultivo en vez de un monocultivo. Todo esto nos llevaría a un efecto positivo sobre el agroecosistema.
Entonces, ¿hacia dónde ir? Estos serían los puntos más importantes. Aumentar la biodiversidad del agroecosistema para optimizar los procesos ecológicos y que el sistema se haga estable en sí y que funcione directamente como controlador. Y el tema de planificar corredores biológicos, que después les voy a contar un caso. Así que ahora los dejo con Agustín. Bueno. Muchas gracias, Paula, por tu excelente presentación. Y seguidamente entonces le tenemos a Agustín Barbera con el tema transición agroecológica en campo de productores. Pero bueno, antes de que nos presente a Agustín su presentación, valga la redundancia, vamos a conocerle un poquito más. Agustín es ingeniero agrónomo por la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente está cursando una maestría científica en desarrollo rural por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, FAUBA, y desde el año 2003 integra el staff de INTA, específicamente en la chacra experimental integrada de INTA Barro. Agustín desarrolla actividades como investigación y acompañamientos a productores, estudiantes e interesados en lo que es el sistema, digamos, de producción agroecológica y demostrando de esta forma los faros demostrativos agroecológicos. Entonces, de esta manera le conocemos a Agustín un poco más y te invitamos a que compartas con nosotros tu presentación. Adelante, Agustín. Bueno, muchas gracias. Los saludo a todos, a todas que estén viendo esta presentación. Muchas gracias a los organizadores por invitarnos, como dijo Paula. Voy a ir cargando la presentación a medida que les voy introduciendo qué es lo que vamos a tratar de ver. Paula hizo un recorrido muy bueno para introducir en todo lo que voy a tratar de mostrarles yo. Y me parece que está bueno contarles antes de que todo lo que venimos desarrollando y todo lo que les voy a mostrar de cómo empezamos a trabajar con productores de sistemas de gran escala hacia una transición agroecológica, parte mucho de todo el trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo en la experimental de Barrow, en INTA Barrow. Mis compañeros ya tuvieron la oportunidad de presentarles a ustedes en otro encuentro los resultados, el manejo que se viene realizando, cómo de hace 10 años venimos tomando datos para poder demostrar la viabilidad de la agroecología en sistemas de gran escala y tratar de entender los sistemas de otra manera, ¿no? Y a partir de todo ese gran trabajo y todo lo que han aportado mis compañeras y Paula en todo lo que es el estudio de la biodiversidad, nos ayuda a entender más cómo podemos manejar los sistemas estos de gran escala que tradicionalmente o hace unos 30, 40, 50 años, al menos acá en Argentina, se vienen transformando y se vienen manejando de una manera muy simplificada, en donde ya en los últimos, si se quiere, 5 o 10 años, todas esas consecuencias de manejar los sistemas biológicos de gran escala se han ido evidenciando de mayor manera, ¿no? En los sistemas actuales que tenemos en Argentina o en gran parte de toda la llanura pampeana, que es el ecosistema que vamos a tratar de mostrar hoy, pero todos los ejemplos me parece que son solamente ejemplos y la agroecología tiene amplias evidencias en todo el mundo, si se quiere, y yo voy a tratar de rescatar los conceptos para que se pueda entender cómo buscamos manejar los sistemas de gran escala y que tranquilamente se puede pensar en producir alimentos y materias primas en sistemas de gran escala sin estar luchando en contra de la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que les voy a contar es brevemente eso y cómo lo vamos a tratar de implementar en campos de productores y por qué los productores se han querido empezar a transicionar hacia la agroecología. En definitiva, el contexto que manejamos, digamos, más drástico, menos drástico, es este. Estamos manejando sistemas muy simplificados, en el peor de los casos realizando desmonte o reemplazo del pastizal natural por
cultivos agrícolas o cultivos muy poco diversificados. Y en situaciones no tan drásticas, tenemos sistemas integrados, diversificados, pero no manejamos más de 3, 4 cultivos en grandes extensiones. Entonces eso causa muchas problemáticas y todo lo que introdujo Paula hoy recién me va a servir para contar este contexto y entender cómo podemos manejar la biodiversidad funcionalmente para los sistemas. Esto es lo que comúnmente vemos hoy y para muchos productores, para muchos técnicos, para muchos profesionales, esto es sinónimo de excelencia, efectividad, incluso placer. Nos da placer ver todo limpio, entre comillas, lo pongo, ¿no? Es un término que es muy usado, en donde esto demuestra el enfoque que se le da a la producción actual, ¿no? Yo apunto todos los manejos, todas las decisiones de manejo para el cultivo que yo quiero realizar. Aquí no hay malezas, aquí no hace falta nutriente porque estuvo el fertilizante. Si hay plagas, vengo a hacer un plaguicida para controlarlo. Entonces, todas las decisiones de manejo están en priorizar la salida del producto del campo. En este caso es un maíz. En otro caso podrá ser otro cultivo. Entonces, todas las decisiones de manejo que se vienen tomando son en base a potenciar la salida del cultivo, ¿no? Y me parece que lo que me gustaría introducir acá es entender que todas estas decisiones de manejo apuntan a los síntomas de los problemas. Es a lo que vemos visible. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros aparece una maleza de vuelta entre comillas, porque es un término formado por el humano, el de maleza. Aparece una especie espontánea que nos traduce en un problema a los cultivos que realizamos y nosotros la queremos sacar con un herbicida. Nadie que está relacionado a la producción, nadie pensaría que aplicando un herbicida se va a erradicar el problema de malezas, ¿no? Constantemente están apareciendo y apareciendo y apareciendo. Eso se da por un enfoque diferente al que queremos proponer nosotros. La idea no es ir sobre el síntoma, que sería la maleza, sería pensar sobre la causa de que ahí aparece una especie que me está complicando el cultivo. Lo mismo con los fertilizantes o los nutrientes del suelo. Nadie pensaría que aplicando un fertilizante una vez, o esto quizás es más disruptivo, pero aplicando fertilizantes se va a mejorar la fertilidad del suelo. La fertilidad es un concepto biológico, se lo da la materia orgánica, la actividad biológica de los suelos. Los fertilizantes van en contraposición de la actividad biológica del suelo. Entonces, lo mismo pasaría con las plagas. Si aparecen plagas, nadie pensaría que aplicando un insecticida, un fungicida, no voy a tener nunca más un problema de plaga. Recurrentemente, todos estos problemas aparecen en los ciclos de cultivo. Acá en Argentina, prácticamente, en los sistemas agrícolas pampeanos, no se concibe pensar que se puede hacer un cultivo sin aplicar fertilizante, sin aplicar un herbicida para las malezas. Ocasionalmente, o cada vez más, aparecen plagas y enfermedades. Entonces, todos los ciclos de cultivo se necesitan esta serie de insumos. Y esto se traduce en todos los años, ¿no? Todos los años que se hace un cultivo, o más veces al año, se necesitan esta batería de insumos. Que es lo que todos conocemos, lo que todos nos hemos formado y en lo que todos nos desempeñamos muchas veces en el campo. Los productores también están hace muchos años acostumbrados que esto es lo que se necesita para producir. Entonces, la primera introducción es pensar en esto, que estamos yendo al síntoma del problema y no a la causa. Otra cuestión que Paula avanzó mucho sobre la parte de biodiversidad funcional. A mí me gustaría también entender, o que entendamos entre todos, el proceso de sucesión, ¿no? ¿Por qué aparece una maleza entre medio del cultivo? La maleza simplemente, o esa especie vegetal, está tratando de volver a su estado de equilibrio. En nuestra región pampeana, nuestro estado de equilibrio sería un pastizal natural, en otros lados será un bosque, en otros lados será una selva, en otros lados será otro ambiente, pero el sistema, al hombre o al ser humano empezar a modificarlo y a llevarlo a otros periodos sucesionales, el sistema solo vuelve a tender a su estado de equilibrio. Y las malezas aparecen como complicándonos la vida, pero es una respuesta inmediata a intentar volver a su estado de equilibrio, que son hábitats muy diversos, hábitats donde se recicla el material, hábitats donde hay mucha biodiversidad y donde no hay prácticamente plagas, ¿no? Los controles bióticos están funcionando permanentemente. Entonces, todo eso pasa cuando modificamos el ambiente. Y nosotros en la agricultura la llevamos a estadios muy
primarios a la sucesión, en donde son muy productivos los sistemas, sale mucho producto, pero estamos todo el tiempo peleando contra la naturaleza para tratar de volver los sistemas hacia ese estado, ¿no? Es decir, las malezas aparecen todo el tiempo para volver al estado de clímax, aparecen plagas porque estamos modificando totalmente la biodiversidad y los enemigos naturales y las áreas de refugio de todos esos enemigos naturales. Entonces, todo el tiempo la naturaleza me está queriendo llevar al estado de equilibrio y nosotros, seres humanos, estamos tratando de pelear en contra y producir mucho y simplificar los agroecosistemas para producir mucho. Entonces, en base a este concepto, la agroecología también pretende entender qué pasa, qué procesos suceden en el estado de equilibrio de los sistemas para poder producir a la par de la naturaleza, no estar en contra, no estar peleando los procesos, entenderlos para poder funcionar y que los alimentos salgan de sistemas que funcionen biológicamente, ¿no? Esa es un poco también la introducción que tratamos de hacer cuando entendemos lo que es la agroecología. Voy rápido. Este es un caso de un ejemplo de un productor de acá que arrancaba su transición agroecológica, y este es el estado cero. Es decir, este productor que tiene 676 hectáreas y que produce trigo, maíz y cebada, que son cultivos recurrentes acá en la zona, precisa todos estos dólares anuales para mantener su sistema funcionando. Gasta todo esto en herbicidas, gasta todo esto en fungicidas, gasta todo esto en insecticidas, gasta todo esto en fertilizantes. Esto no quiere decir que justamente los servicios que no están funcionando para ese sistema, el productor lo está comprando afuera a modo de insumos, ¿no? Y esto trae muchas consecuencias, no solo económicas, productivas, ambientales, sino también sociales, ¿no? Es muy difícil que un productor que gasta toda esta plata anualmente ante una inclemencia climática o ante algún tipo de cambio de políticas agropecuarias o lo que sea, pueda volver a invertir si tiene un problema. Es muy difícil volver a invertir tanta plata sin endeudarse. Y si se endeuda, se vuelve una situación mucho más complicada también socialmente. Entonces, fíjense cómo todo tiene que ver con todo en este tipo de sistemas y por qué también muchos de los productores arrancan a querer avanzar sobre la agroecología por esta problemática social y económica, ¿no? Entonces, un poco desenredando cómo viene el sistema y cómo entendemos que tendríamos que empezar a cambiar, voy a hacer un recorrido de qué pasa cuando empezamos a hacer un cultivo y por qué creemos que el sistema que tenemos actual de producción nos lleva a tener que usar los agroquímicos, ¿no? Venimos hace muchos años manejando cultivos únicos, ¿no? Acá en Argentina hablemos de 20, 30 años que la simplificación de los sistemas se ha hecho en mayor medida, en donde hacemos un cultivo, luego lo rotamos a veces con otro, o en algunos casos se rota con muy poquitas especies. Entonces, tener un cultivo en una gran cantidad de superficie en el mismo tiempo hace que la fertilidad se vea minimizada, ¿no? La fertilidad directamente relacionada a la actividad biológica de los suelos es totalmente en contraposición a tener un cultivo. Piensen que toda la vida que hay por debajo del suelo está directamente relacionada a las raíces de las plantas, a las plantas diversas que son las que le entregan la energía para funcionar esa actividad biológica, ya sea microorganismos o meso o macroorganismos, ¿no? Entonces, lo que hacemos con los cultivos está directamente relacionado a la vida del suelo. Si tenemos una sola especie o un solo tipo de familia de plantas rotando en el tiempo durante al menos 5 o 6 meses que dura un cultivo, estamos haciendo una selección natural para la vida que hay abajo del suelo, porque la vida del suelo está directamente relacionada a las plantas. Entonces, a partir de esto, nos encontramos en Argentina que hay una disminución de la fertilidad de los suelos muy importante en los últimos años. Asociado que también se rotan poco, se aplican algunos fertilizantes, sobre todo fósforo y nitrógeno, en donde los balances son negativos y, como les dije, muchos de esos fertilizantes, sobre todo el nitrogenado, hace un cambio muy importante del pH en el suelo y la actividad biológica del suelo, los microorganismos se ven muy afectados ante esos cambios. Entonces, también asociado a todo esto. Entonces, ahí entramos a tener que precisar fertilizantes. Nitrógeno y fósforo son los que más se usan. Pero pensemos que cuando ponemos un fertilizante y hacemos un cultivo único, en el entresurco siempre aparecen las malezas.
porque le damos todo el ambiente para que aparezcan. Le dejamos el cultivo entre surcos liberado, le ponemos fertilizantes y las malezas están mucho mejor preparadas para competir que los cultivos. Piensen que los cultivos se seleccionan en las instituciones de investigación, se seleccionan años y años y años sin una presencia de malezas, con fertilizantes químicos. Entonces, si después los ponemos a competir con malezas, las malezas son las que están más preparadas para sobrevivir. Entonces, ahí tenemos que entrar con el herbicida. Asociado, bueno, toda la teoría de la trofobiosis, si no la conocen la pueden buscar, hace muchos años que se escribió por un francés y está muy bien documentada, en donde los cultivos que nacen con altas cantidades de fertilizantes químicos nacen desbalanceados nutricionalmente, no llegan a hacer proteínas complejas, no llegan a transformar todo ese fertilizante que le ponemos al inicio del cultivo en situaciones complejas. Entonces quizás lo vemos muy vigorosos, pero no están balanceados, entonces se vuelven susceptibles también a plagas y enfermedades. Y eso lo hemos visto en los módulos agroecológicos que tenemos, en donde cultivos que están nutridos por la fertilidad del suelo y no por fertilizantes, mejoran muchísimo su adaptación a plagas y enfermedades. En sistemas de gran escala sabemos que también esto es complicado porque si bien aumentamos la biodiversidad, es muy difícil aumentarla en tanta cantidad de superficie. Entonces también, a pesar que podemos diversificar, tenemos muy poca diversidad en lo que podría ser una situación natural cuando hacemos cultivos. Entonces también recurrentemente aparecen plagas y enfermedades, entonces nos lleva a tener que usar insecticidas. Entonces piense que todo esto, cultivos monoespecíficos, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, va todo en contraposición a la actividad biológica del sistema, del suelo y por arriba del suelo. Entonces todo ese ciclo nos vuelve a tener que, para hacer un cultivo, entrar a usar todo el paquete de agroquímicos. Entonces a partir de acá me gusta pensar en cómo podemos pensar una transición para no depender de todos estos insumos. El fin último de la agroecología es poder potenciar los procesos biológicos para no necesitar un agroquímico y tener una producción considerable. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando empezamos a trabajar con productores? Bueno, en principio, identificar ambientes, ¿no? Tenemos ambientes que son puramente ganaderos, en donde hacer agricultura es un cambio muy importante de ese ambiente y es totalmente difícil y problemático hacerlo. Y tenemos ambientes que podrían ser agrícola o agrícola-ganaderos. En los ambientes ganaderos hay muchas escuelas que manejan muy bien todo lo que es el pastoreo racional, manejo holístico, pastoreo controlado. Hay muchas escuelas que saben muy bien explicar y hacer funcionar esos ambientes con muy buena producción y regenerando los recursos. Y en ambientes agrícolas ganaderos pensamos esto, ¿no? Que tenemos que potenciar los principios agroecológicos para producir a la par de la naturaleza, a la par de los procesos biológicos. Entonces, ¿qué es lo que primero hacemos cuando estamos acompañando a estos productores? Es hacer un diagnóstico inicial, ¿no? Un diagnóstico, en el mejor de los casos, participativo, con un grupo de productores que están con ganas de encarar un proceso y entre todos poder entender cuál es la situación inicial de cada establecimiento. ¿Por qué es muy importante esto? Porque siempre hablamos que en agroecología no hay receta. Entonces, yo no podría decirle a todos los productores lo mismo para hacer agroecología. En cada caso tiene que haber una decisión de manejo adaptada a ese lugar, a ese ambiente, a ese productor, a ese contexto. Entonces identificamos principales problemáticas, estructura de costos de producción para saber cuáles son los costos que primero tenemos que bajar, cuáles son las limitaciones de infraestructura o no. No es lo mismo un campo que tenga un parque de maquinarias importante o un campo que prácticamente no tenga maquinarias para trabajar. Entonces, cada caso, las prácticas de manejo son muy diferentes. ¿Qué objetivo tiene el productor o la productora para ese establecimiento, ¿no? ¿Qué la guía? ¿Hacia dónde quiere ir con esa producción? Eso es muy importante. Muchos de los productores con los que estamos trabajando viven en el campo, tienen un arraigo muy importante con el establecimiento, y en la mayoría de los casos todos desean tener un ambiente sano, saludable, diverso, con fauna, con flora que les guste, que sea un ambiente lindo para trabajar. Sin embargo, muchas de las decisiones de manejo atentan contra eso, pero ellos no lo hacen queriendo degradar o modificar mucho su ambiente, sino que lo hacen porque hace muchos años creemos que esta es la única manera de producir. Entonces esto también ayuda mucho a identificar hacia dónde queremos ir y qué tenemos que hacer para lograrlo. Este es un ejemplo de uno de los casos, una estructura de costos de producción nos ayuda a saber
a dónde tenemos que ajustar primero para bajarle los costos a esa producción que, como les mostré, en casi todos los casos de la llanura pampeana, la inversión, el costo para producir es muy alto y los pone en un riesgo muy importante a los productores. Y acá, esto es un diagrama de un sistema, no sé si ustedes están familiarizados con esto, pero en la parte de la izquierda son las entradas que tenemos que hacer para hacer funcionar un sistema. En la parte de la derecha son las salidas de productos, en donde lo que está dentro son los componentes, el suelo, el ganado, los cultivos, maquinarias, plagas, malezas, todo lo que está funcionando adentro del sistema. Y acá esto es muy importante para visualizar cómo yo preciso para producir un montón de cosas de afuera, ¿no? Fíjense todas las entradas que hay para hacer funcionar en este ejemplo y todas las externalidades que podría suceder acá, que no las voy a abordar en esta charla porque tendríamos para una hora más, pero todas las consecuencias no deseadas que tenemos con la producción. Nadie quiere, como dije, degradar el ambiente, nadie quiere contaminar las napas, el suelo, nadie quiere perder biodiversidad en su campo. Pero las decisiones de manejo nos llevan a eso y ya hay evidencias muy importantes que lo demuestran. Entonces, pensar en cómo estas entradas hacen funcionar el sistema nos ayudan a pensar en la transición. Y también agroecología, lo muestro acá, porque agroecología no sería dejar de producir, dejar de ingresar con todo esto y que pase todo al azar dentro del campo y que sea un descontrol, ¿no? Eso no es tampoco agroecología, sino la idea sería poder potenciar, como les dije, los procesos. No es lo mismo tener una especie vegetal espontánea que otra. Podemos tener flores, podemos tener lugares donde estén los benéficos y potenciar esa biodiversidad funcional, como lo mencionó Paula. ¿Cómo podemos hacer que los cultivos empiecen a traer el nitrógeno que preciso para el sistema, para el suelo? ¿Cómo hago reciclado con los animales y que tenga un suelo vivo, un suelo sano? Entonces, todo esto es la esencia de la agroecología y las prácticas que llevan a esto son las que se traducen luego en los campos, ¿no? Bueno, esto es otro ejemplo. Entonces, hoy hablamos de que la agroecología no tiene recetas, pero si tuviera una receta son los principios agroecológicos. Fíjense, el primer principio, Altieri, ya un referente muy importante de la agroecología, hace mucho tiempo los empieza a mencionar. Reciclar biomasa, optimizar nutrientes, equilibrar flujo de nutrientes, un principio. Aumentar la materia orgánica, la actividad biológica del suelo, minimizar las pérdidas de los recursos, favorecer la diversificación en el espacio y en el tiempo. No es suficiente tener una rotación de cultivos, también tenemos que tener diversidad en el mismo espacio, en el mismo momento. Permitir todas estas interacciones bióticas y simbióticas, ¿no? Entonces, fíjense cómo estos 5 principios se pueden traducir en múltiples prácticas en cada caso. Entonces, lo que hay que pensar en la agroecología son principios, no son prácticas o manejos, sino principios que yo voy a llevar al campo a optimizar. Entonces, así como hicimos ese entramado del modelo actual, yo creo que la primera práctica que vamos a empezar a pensar en los campos para poder optimizar todos estos principios que recién mencionamos, son en vez de hacer cultivos únicos, como venimos hace mucho tiempo, empezar a tener cultivos asociados, ¿no? Diversidad cultivada, o agrobiodiversidad, como mencionó Paula. En donde acá es muy importante que las leguminosas estén siempre presentes en esa asociación, porque la leguminosa que hoy en día me está fijando el nitrógeno atmosférico al suelo, es ese nitrógeno que me va a dar el cultivo siguiente. Entonces, siempre quedar en una encadenación de todas esas asociaciones de cultivo para los cultivos siguientes tengan una buena fertilidad. Acá veo fertilidad potenciada, en donde los cultivos nacen sanos por estar mejor balanceados con esa fertilidad del suelo, no química, sino biológica, en donde usar especies asociadas me hace ocupar un nicho que ocuparía la maleza. Yo pongo una especie en el entresurco, en el mejor de los casos, que yo quiero que esté ahí, en vez de que aparezca una maleza. Y en muchos de esos casos puede ser la leguminosa. Entonces me anticipo al problema de tener que usar un herbicida para controlar algo, porque yo ya puse algo, una especie, una leguminosa u otra especie, que a mí me interesa que esté ahí. Me anticipo al problema. Como les dije, manejamos amplias superficies y no es tan fácil manejar todo lo que es plagas, enfermedades en amplias superficies y la biodiversidad que podemos hacer en muchos casos no es tan amplia. Acá juega mucho todo lo que son corredores o cordones biológicos, mezclar variedades para tener menos susceptibilidad.
y todos estos manejos que Paula mencionó muy bien también para poder controlar todo lo que es la parte biótica de control y de regulación, ¿no? Si todo esto le sumamos que podemos reciclar nutrientes con la ganadería, tanto comer las pocas malezas que pueden haber quedado, comer los cultivos como verdeos o usar la ganadería para reciclar los nutrientes, nos ayuda muchísimo a tener un suelo vivo, un suelo sano, un suelo activo. Y así, el cultivo siguiente, en vez de entrar en un sistema que precisa un montón de agroquímicos, entra en un sistema que está mejorando su disponibilidad de nutrientes, está mejorando su presencia de maleza, está mejorando todo lo que es la regulación biótica del sistema. Entonces, muchas veces esto que puede ser muy complejo, ¿cómo hago para empezar a traccionar todo esto? Lo tratamos de llevar a poder arrancar la transición de a poco en algunos lotes, que un lote sea como una parte experimental del campo. Entonces, de a poquito en ese lote se va empezando a observar, se va empezando a ver la evolución, y luego se va traduciendo en otros lotes del campo, como le mencioné ahí. Eso puede ser muy bueno para que la transición no se vea riesgosa tampoco, ni que los productores se abrumen con tantas cosas que tienen que hacer, o con un sistema que hoy en día depende mucho de los agroquímicos, y no cambiarlo de un día para el otro con algo que va a depender de lo biológico, que sabemos que lo biológico tiene su tiempo, no se logra de un día para el otro. Entonces, más allá que arranquemos con un solo lote, lo que importa acá es ver con ese lote cómo empezamos a abrir la cabeza y abrir la mirada, empezar a ver otras cosas. Si yo hago un solo lote, aunque en este caso es avena vicia, que empecemos a ver cómo está el suelo, cómo se agrega el suelo con las raíces que tenemos diversas, cómo hacemos que la fijación biológica se potencie, los nódulos, ahí donde está la bacteria y la planta alojada, cómo eso potencia la otra vida del suelo, cómo podemos competirle a las malezas. Acá en la foto que ven a la derecha, no sé si la observan bien, pero vemos cómo está la avena creciendo y la vicia, que es esa leguminosa, esta que veían acá, esta que ven acá, con esta hojita, cómo la vicia empieza a ganar el entresurco y ya no permite que crezcan malezas. Fíjense cómo lo cubrió. Entonces eso está en los primeros estadios de cultivo, luego se va a transformar en la primera foto que les mostré, y cómo ahí vamos empezando a ver cómo con un cultivo solo empezamos a abrir la mirada y abrir el enfoque con el que queremos manejar la producción. Luego, toda la competencia que generó eso y todas las flores que produce la vicia, toda la atracción de polinizadores que podemos tener. Fíjense cómo empezamos a sumar componentes, suelo, bacterias en el suelo, raíces, competencia con malezas, polinizadores o otros insectos. Entonces, fíjense cómo con un cultivo solo empezamos a mostrar o a visibilizar que el campo es un poco más que los cultivos, ¿no? Bueno, encontrar todos los controladores biológicos que podamos y todo lo que se pueda observar ahí. Y luego todo esto es muy importante continuarlo en el ciclo, ¿no? Si luego de esa avena vicia que generó un buen trabajo, volvemos a hacer una agricultura simplificada y con agroquímicos, muchas veces volvemos pasos para atrás. Entonces, continuar ese espacio con una transición es muy importante. En este caso les muestro, es un sorgo con soja que se utilizó para pastoreo. Eso continúa el ciclo, entonces en los nutrientes que va a fijar el nitrógeno, que va a fijar esta soja, lo va a aprovechar el cultivo siguiente, y este sorgo con soja aprovechó el nitrógeno que fijó la avena vicia anterior, y así sucesivamente con los cultivos que decidamos, ¿no? Si podemos hacer que la ganadería haga reciclar estos nutrientes y que incluso genere cobertura para sembrar en directa para los cultivos siguientes, muchísimo mejor. Tenemos que pensar en que el suelo lo tendríamos que mover lo menos posible. La cobertura del suelo es muy importante. Fíjense cómo con una decisión de manejo acá, este desperdicio, entre comillas, que muchas veces se ve en la agricultura, para nosotros es muy importante para mantener el suelo cubierto y sembrar una especie o otro cultivo en este suelo sin labrarlo. Fíjense la poca presencia de malezas que tiene y cómo puedo estar sembrando yo en directa sin aplicar un herbicida en estos lotes, ¿no? Acá lo tenemos a Nicolás, a Bruno, un productor del grupo que estamos acompañando. Nicolás es el asesor agronómico, cómo están mostrando el sorgo, que en este caso tenía muy poquitas hojas, se desarrollaba muy poco, pero cómo al paso de los animales van dejando toda esa cobertura que queremos dejar para sembrar los cultivos siguientes, ¿no?
Otra cosa muy importante de las interacciones bióticas que queremos potenciar. Acá en Argentina estamos muy acostumbrados a que el animal, al ganado vacuno, recurrentemente se le tiene que dar antiparasitarios para los parásitos internos que tienen, ¿no? Sobre todo en animales chicos, en donde muchos de los antiparasitarios que utilizamos tienen digamos, continúa su periodo de antibiótico en la bosta, y eso no deja que los insectos, que la fauna coprófaga, que es la que va a reciclar esa bosta, la afecte y la traduzca, la transforme en suelo. Y quedan las bostas, las deyecciones animales, nosotros acá le decimos bosta, las deyecciones quedan por grandes periodos de tiempo secas, momificadas. Acá ya hay un estudio que se verificó que la ivermectina, sobre todo, queda de manera persistente en las bostas, entonces estos insectos no logran transformarlo. Entonces, a medida que vamos cambiando todo ese manejo sanitario de los animales, los escarabajos estercoleros y mucha otra fauna empieza a degradar toda esta bosta, y qué importante es esto para reciclar los nutrientes, ¿no? Fíjense esta deyección, qué importante es que en 1 o 2 semanas ya esté así, ¿no? Entonces estos insectos, estos escarabajos son muy importantes para hacerlo. Fíjense cómo todo se relaciona con todo, ¿no? El animal, con su estado sanitario, con el pasto, con la deyección, con el suelo de vuelta, ¿no? Bueno, esto vamos a ir más rápido porque no me va a dar el tiempo. Acá no importa qué cultivo hacemos. En este caso acá está Martín, mi compañero, mostrando una avena en donde se hizo luego de un sorgo otra avena vicia para continuar la rotación, siempre pensando en la salud del suelo, siempre pensando en cultivos muy buenos sanitariamente y de mucha calidad, ¿no? De mucha calidad forrajera. Acá tenemos un maíz asociado con vicia. Fíjense la vicia, cómo ha tomado ese crecimiento largo que tenía la vicia, trigo sarraceno. Hay muchas opciones que nos permiten jugar, pero lo que tenemos que hacer es no pensar en cultivos, no pensar cómo hago soja, cómo hago maíz agroecológicamente, cómo hago el cultivo que ustedes piensen allá que tengan como más referencia en Paraguay. No pensar en cultivos, pensar en sistemas. ¿Cómo hago yo para tener un sistema lo más biológicamente activo, que se regule, que tenga estabilidad? Entonces luego, en esas prácticas, con esos principios que les mostramos, los cultivos se empiezan a ensamblar dentro de ese sistema. Y después lo traducimos en prácticas, en asociaciones de cultivo, en qué cultivo hacemos, ¿no? Y a partir de esto empezamos a ver todas estas transformaciones en los sistemas donde aparecen muchos de estos controladores biológicos. Tenemos las vaquitas, estadios ninfales de las vaquitas, los pulgones parasitados con los microhimenópteros que aparecen porque tenemos flores. Entonces esto tiene mucho que ver todas estas relaciones, ¿no? Voy a ir más rápido, disculpen, no sé cuánto tiempo voy, por favor que los organizadores me digan si estoy medio atrasado, pero voy a ir medio rápido contando que esto ha empezado con un crecimiento de un caso que se llama La Aurora, que fue como muy referente, hoy en día es uno de los 52 casos referenciados por la FAO para mostrar que la agroecología es viable y para potenciar la agroecología en todo el mundo. Este establecimiento La Aurora, que está muy cerquita de donde estamos nosotros, es un productor que hace 20 años que viene, o más de 20 años que viene haciendo agroecología en su sistema, y motivó a hacer este módulo de agroecología que mi compañero Martín y Natalia ya les contaron hace unos encuentros atrás, en donde a partir de eso empezamos a trabajar con muchos productores que querían empezar esa transición por múltiples motivos, porque tenían problemáticas de costos, porque observaban que su suelo ya no era tan fértil como antes, porque observaban que cada vez tenían más malezas, porque observaban que vivían en el campo y no querían estar todo el tiempo conviviendo con los agroquímicos. Entonces, por múltiples causas, muchos de los productores empezaron a transicionar a la agroecología. Y acá es muy importante mencionar que hablar de hacer agroecología no es hablar, estar en contra de alguien o en contra de algo, sino que vemos que la agroecología es una real ciencia, un real movimiento y mucho desarrollo para que realmente los sistemas se vuelvan realmente sustentables, que es lo que todos buscamos, ¿no? En las ciencias agrarias todos queremos tener una producción sustentada y sustentable en procesos biológicos y sustentable en el tiempo. Entonces la agroecología es la herramienta, es el enfoque que nos da poder hacer eso y poder entender qué es lo que manejamos en los sistemas agropecuarios, ¿no?
Entonces creo que eso ayudó mucho a empezar a trabajar con muchos productores. Hoy en día se me escapan porque todo el día van sumándose gente nueva. Tenemos más de 30, 40 productores que estamos en contacto directo y hay muchos otros grupos en el resto de la provincia y del país que van arrancando a hacer agroecología. Tenemos establecimientos desde muy poquitas hectáreas, de 50, 60. Para los sistemas agropecuarios que tenemos en la región de gran escala, eso es muy pequeño. Y tenemos casos de 2.000, 3.000, 5.000 hectáreas que están iniciando un proceso de transición agroecológica. Entonces, estos sistemas, para comentarles a ustedes, son todos productores familiares, es decir, la familia vive de ese sistema, que es muy diferente por ahí a lo que a veces vemos en pequeña escala. Entonces, este tipo de sistemas, estos productores que estamos manejando, es el entramado de productor familiar de toda la región pampeana, y que estos son los sistemas característicos de acá, más allá de que hay muchos productores de pequeña escala que hacen producción de autoabastecimiento o producción de otro tipo de cultivos, como pueden ser hortalizas o animales de granja, ¿no? Esto es el desarrollo que le cuento, es más en sistemas de gran escala. Y últimamente se han sumado muchos profesionales, muchas organizaciones, municipios, empresas de la agroindustria que van acompañando todo este proceso en donde realmente se va reacomodando este entramado social productivo para una transformación del sistema agropecuario, ¿no? Y asociado a todo esto empiezan a haber un montón de desarrollos nuevos para que la agroecología realmente pueda crecer, en donde hay desde rolos, como ven acá, para acostar los cultivos de cobertura, que es muy importante para situaciones de agricultura por ahí más permanente que la agricultura, que la ganadería, perdón. Otros elementos que se les llama pie de pato, carpitec, hay muchos nombres que lo que hacen es, en vez de hacer una labranza, mover el suelo, dejarlo sin cobertura para poder sembrar un cultivo que sabemos que si bien mineraliza un poco de nutrientes, hace un efecto bastante riesgoso contra la erosión y contra la cobertura que tiene ese suelo. Estas herramientas que cortan las malezas a 3-5 centímetros del suelo y dejan la cobertura presente, nos permitirían hacer una siembra sin modificar demasiado la estructura de ese suelo y sacar la cobertura. Entonces esto ayuda muchísimo al desarrollo de la agroecología. Piensen que todas las maquinarias, todo el desarrollo de investigaciones, o la gran parte, todo eso va apuntado siempre al manejo de insumos que tenemos hoy. Maquinarias cada vez más grandes, maquinarias para usar agroquímicos, cada vez más ancho de labor para tener más operatividad de trabajo, en donde para todos estos sistemas, este desarrollo de maquinarias potencian mucho poder estabilizar a los productores agroecológicos con buenos resultados. Y otra cosa que es fundamental para todo este proceso de transición es el trabajo grupal. Creo que la agroecología no se puede concebir individualmente, tiene que ser de manera social, ¿no? Esto de compartir saberes, de intercambiar, de trabajar en conjunto, ¿no? No solo porque todas más de una cabeza, digamos, de más de una persona piensa mejor, digamos, que ella misma, ¿no? Que todo un grupo de personas piensan mejor y aportan otras experiencias, sino que acá adentro se van haciendo vínculos virtuosos, ¿no? Ya se han dado alguna compra de algún implemento agrícola entre 2 o 3 productores, se intercambian semillas, se intercambian saberes, evitan que algún productor tenga alguna problemática o algún desperfecto en la producción porque otro ya lo vivió. Entonces, todas esas son propiedades emergentes que surgen a partir de estar en grupo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, también como las recorridas a campo y analizar todo entre todas las partes de ese campo, de ese establecimiento, no solo el productor, dueño, si tiene empleados, también los empleados, sus asesores agronómicos o veterinarios, entre todos poder agarrar una idea para empezar a transicionar la agroecología. Y muy rápidamente, que es lo último que ya les voy a contar, y después voy a seguir, Paula va a comentar cómo también en este campo hicimos una especie de trabajo con corredores biológicos y cómo la biodiversidad ayuda mucho a poder sustentar estos emprendimientos o estos establecimientos. Les voy a mostrar un caso de Argelanda, que es un productor de 320 hectáreas. El productor es Marco Van Strien, donde ya hace muchos años, él es agrónomo también, y hace muchos años se venía preguntando y cuestionando su sistema de producción. Ya no veía que tenía los beneficios que había tenido toda la siembra directa y todo
lo que ayudó, digamos, toda la modernización del agro, ya él veía que tenía consecuencias no deseadas, que su suelo no era el mismo que antes, que empezaba a usar cada vez más insumos, que tenía problemas de malezas. Entonces él empezó a rediseñar su sistema, a aumentar mucho la ganadería, y luego que empezó a formar un grupo de trabajo en agroecología, como les mostré recién, empezó hace ya 2 o 3 años a aplicar o a empezar una transición agroecológica más profunda y las principales prácticas que empezó a usar es mucha ganadería para reciclar nutrientes y bajar la extracción de nutrientes de los sistemas, muchos cultivos asociados, trigos con tréboles, avenas vicias, maíz con soja para la ganadería, mucha leguminosa asociada, mucho reciclado de nutrientes y tratar de entender cómo lo podía adaptar a su sistema que él venía realizando, ¿no? Y hicimos una comparación con lo que fue la campaña pasada, mejor dicho, del 2018-2019, con el 2011, que era cuando él todavía no se cuestionaba cómo cambiar el sistema de producción, en donde claramente tuvo una reducción muy importante de la extracción de nutrientes del campo. En ese momento bajó muchísimo todo lo que es el fertilizante nitrogenado, por todas las prácticas que dijimos, no todavía el fosforado, pero ahora le voy a mostrar lo que pasó este último año. Esos fueron los objetivos que él se propuso, bajar mucho los fertilizantes, bajar mucho los herbicidas, insecticidas y fungicidas, en donde fíjense que para la comparación de este periodo bajó prácticamente todo, y algunos en una parte muy importante. Y lo interesante de todo esto es que toda esta reducción la hizo sin detrimento de la producción, ¿no? Él maneja una carga animal muy alta, 2 equivalentes vacas por hectárea, que es algo bastante amplio para lo que es la zona. Tiene rendimientos de trigo de los 3.000, 4.000 kilos por hectárea. El año pasado cosechó 5.000 y pico kilos de cebada. O sea, tiene producciones buenas para lo que es la zona. Entonces, toda esta reducción de insumos no fue en detrimento de la producción. Se hizo una comparación de la situación económica de ese campo y para ese momento no voy a estar muy en detalle porque esto luego lo pueden ver si quieren, les puedo mostrar la presentación. Hay trabajos presentados para el Congreso de Agroecología Argentino en donde el costo que él realmente redució fue en la reducción en el fertilizante nitrogenado, en los herbicidas, bajó un poco las labores, subió un poco las labores al principio. Bajó bastante los gastos de comercialización por tener otro vínculo comercial y con la ganadería, que es muy diferente a un campo mucho más agrícola. Entonces el margen bruto final de ese campo, en comparación a lo que venía haciendo en el 2011, tuvo un aumento muy interesante y que va de la mano de esto, de mantener la producción, reducir los agroquímicos necesarios y poder mantener ese sistema lo más estable posible. Y ya para lo que fue la campaña anterior, el objetivo que él se puso está cumplido bastante para lo que él tenía como norte, e incluso nos estamos poniendo entre todos otros nortes de poder reducir todo lo que se pueda de todo lo que queda que está usando, ¿no? Fíjense que redució totalmente los fertilizantes nitrogenados, redujo casi la mitad de los fosforados, que para la campaña anterior que habíamos analizado prácticamente no los había reducido, los herbicidas mucho más de lo que ya había reducido, y reducción total de insecticidas, ¿no? Fíjense cómo todo esto va evolucionando y al cabo de 3 años, él está formando parte de este grupo y de la transición agroecológica, ha logrado un cambio muy interesante de lo que es la producción, manteniendo sus niveles productivos. El año pasado, como le dije, tuvo un rendimiento de cebada de 5.800 kilos, un rendimiento de trigo de 3.500 kilos. Son resultados muy interesantes sin haber usado agroquímicos. Y un poco terminando para que siga Paula, lo que me parece que también es muy importante hablar acá de la agroecología, y que lo mencioné al pasar, es cómo para un sistema que utiliza insumos, todos estos vínculos o todas estas necesidades de insumos se traducen sobre todo en vínculos económicos que tiene el productor, o que ese sistema está mantenido por vínculos económicos. Cuánto compra los insumos, a cuánto vende los productos, y lo que hace funcionar ese sistema es eso. En donde cuando empezamos a tratar de ensamblar la agroecología y pensar en otro sistema, lo que hace funcionar un sistema de producción agroecológico es otra cosa, no tanto los vínculos económicos, sino el vínculo con pares, con otros productores, el intercambio de saberes, el intercambio con instituciones, con comunidad, con las organizaciones que hay en el sector, en donde los vínculos económicos están presentes, obviamente, porque siempre algo se compra y algo se vende,
o los productos se venden, pero lo que empieza a aparecer es que todo lo que hace funcionar este sistema, más que lo económico, son todas estas relaciones sociales de cooperación, de intercambio de experiencias, de información. Entonces, esto es muy importante también para pensar en la transición agroecológica, y que siendo profesionales agronómicos de las ciencias biológicas, muchas veces estamos algo exentos de toda esta ciencia social, si se quiere, pero cuando vamos al campo, cuando asesoramos, cuando hacemos extensión, estamos presentes todo el tiempo con este tipo de vínculos, y fortalecerlos nos ayuda mucho a poder avanzar, ¿no? Así que no quiero tener más tiempo porque sé que creo que estamos sobre la hora o no lo sé, pero resumiendo todo lo que dije y todas las prácticas de manejo que tratamos de hacer en los productores, es un poco esto: aumentar la diversidad, lo mencionó Paula, pensar en un suelo vivo, pensar en este enfoque de sistemas, que lo que estamos manejando son sistemas vivos, interrelacionados todo el tiempo, bajar los costos del productor y que eso sirva de que cada productor no tenga dependencia de comprar todos los años algo afuera. Y esto de la construcción colectiva es muy importante, ¿no? No hay receta, entonces construirlo colectivamente siempre es mejor que pensarlo solo. En resumen, creo que es lo que quiero contar, y Paula va a terminar de comentar qué pasó en el campo Argelanda y por qué empezamos a trabajar con corredores biológicos también ahí. Es que toda esta complejidad que nosotros queremos poner, comentar, investigar y fomentar en los campos puede parecer abrumadora, pero lo que siempre decimos es que lo único que hay que hacer es empezar a mirar los sistemas de manera diferente, sacarse los lentes, estos de que todas las decisiones de manejo apuntan a potenciar la salida del producto, hasta ponerse los lentes de que lo que tenemos que hacer es potenciar todas estas interrelaciones del suelo, planta, microorganismos, insectos, animales, familia. Todo eso es lo que hace que tengamos productos que hagan sustentar también económicamente al sistema, ¿no? Entonces, solamente esto, cambiar la mirada de los sistemas, y que cuando uno entra a manejar los sistemas con esta visión, realmente es un camino que no tiene vuelta y que tiene un potencial enorme para todo lo que está pasando, incluso hoy con todo el tema de la producción de alimentos y los sistemas agropecuarios, ¿no? Y los sistemas biológicos. Así que mi presentación termina aquí. La voy a dejar a Paula que concluya todo lo que estuvimos trabajando en el campo de Argelanda, porque han hecho un trabajo muy interesante con los corredores biológicos. Y bueno, si hay alguna pregunta luego, la responderemos en conjunto con Paula. Así que yo los dejo por acá. Pau, no sé si querés volver a presentar y terminar Sí. la presentación. Ahí comparto. Bueno, como venía diciendo Agustín sobre este establecimiento que se llama Argelanda, que tiene un sistema ganadero agrícola y hace 3 años que está en transición agroecológica. Lo que sucedió este año, en verano, entre febrero y marzo, fue que tuvo un ataque en los cultivos y de pasturas perennes por tucura y isoca militar tardía e isoca mediadora. Generó eso bastantes daños y aumentó los costos en lo que era la productividad por resiembra. Acá se ve una imagen satelital en la parte inferior izquierda. Con rojo está remarcado el campo y tiene todo el arroyo, costea toda la parte esta norte del campo. Entonces, lo que hicimos fue, nos consultó y ver qué podíamos en realidad hacer sin el uso de insecticidas. ¿Qué otro manejo podríamos llegar a hacer como para revertir la situación a futuro? Entonces, se planteó el tema de armar corredores biológicos para aumentar la diversidad en el agroecosistema, de esa manera crear mayor hábitat para especies benéficas, especies que fueran controladoras biológicas,
Y de esta manera, en realidad también aumentar los servicios ecosistémicos como mejorar la calidad del suelo, disminuir la erosión eólica, hídrica, dar sombra al ganado, polinización, entre algunos de los, sí, entre algunos de los servicios ecosistémicos que vendrían aparejado al armar los corredores biológicos. Entonces, cuando se piensa en el tema de corredores biológicos, Agustín nos habló bastante de lo que es el manejo, digamos, dentro del campo. Cuando pensemos en armar corredores biológicos, tenemos que pensar en realidad qué es lo que rodea a ese establecimiento, que nos puede estar beneficiando en lo que es biodiversidad. Entonces, en este establecimiento nosotros vimos que un núcleo importante de biodiversidad era todo el arroyo que tenía en la zona norte. En la zona sur veíamos que había un monte en el campo vecino y hay toda una zona baja donde cuando hay bastante lluvia se inunda y entonces eso también era un núcleo de diversidad, por ejemplo, de aves. Entonces lo que se planteó es tratar de unir esa biodiversidad que estaba en la zona del arroyo y armar todo un corredor que cruce todo el campo para llegar a la otra parte de biodiversidad que estaba en el sur. Entonces se empezó, por un lado, el corredor A, que es este verde que ustedes ven acá, que es sobre el arroyo. Lo que se hizo primero fue, se clausuró para que no entrara el ganado y se dejó que viniera vegetación espontánea. Esa sería una manera pasiva de armar este corredor lineal. Y a esto se le sumaron esquejes de sauce y de cortaderas. Todo a lo largo de este corredor en el arroyo. Después se planteó sumar el corredor B, el corredor C y el corredor D. Este corredor, primero lo que se hizo fue se sembró, se hizo pastura de leguminosas perennes con trébol, alfalfa, lotus, también se agregó sorgo, cebada y cebadilla. El ancho de estos 3 corredores fue de 6 metros de ancho por 500 de largo. Y sobre esto, luego se armaron islas o parches de árboles. Entonces se eligieron qué árboles poner y se armaron estos 8, que se ve acá en número, estas 8 islas de vegetación. Estas islas de vegetación, acá está, por ejemplo, las especies que se puso en cada isla. Fue variada, también varió en la cantidad según la especie, según la sombra que iba a dar. Y en el medio de cada isla se puso también se puso verbenas, un arbusto, y se puso también cortaderas, como para que hubiera no solo, o sea, tener los 3 estratos, tener el estrato herbáceo, el estrato arbustivo y el estrato arbóreo. Esas islas de árboles, más o menos el parche llegó a medir entre 6 metros de ancho por 15 metros de largo. Los árboles se ubicaron en zigzag y más o menos entre 5 a 7 metros de distancia cada uno. Y así se armaron este corredor lineal. Y en esto que ustedes ven en E y F, acá se dejó también vegetación espontánea. Acá hay un camino. Se dejó vegetación espontánea del lado de la banquina y se agregaron cortaderas y se agregaron talas. Un árbol que se sabe que funciona bien en esta zona. Los costos que le calculamos fue
De plantines, por un lado, los árboles y arbustos que se eligieron fueron nativos y estos se compraron a un vivero de nativas que hay acá en la zona. Los insumos, que incluía semillas, inoculantes, el rollo de paja, porque como ven ustedes acá en la foto, se protegió todo alrededor de cada árbol que se plantó con paja para evitar la desecación por evaporación. También está el costo de labores para el corredor, las 2 pasadas de rastra, la siembra. Todo esto sumó $274 de todos esos corredores que yo les mostré en las imágenes satelitales. Así que le calculamos que el costo por hectárea es más o menos de $386. Y ahora, ¿cómo continúa esto? Lo que se va a empezar a hacer ahora a fines de octubre-noviembre es en realidad hacer un monitoreo de biodiversidad para ver cómo va cambiando y cómo va respondiendo el sistema. También se va a ver la evolución de las especies, cuál evoluciona mejor, cuál más rápida, cuál se va a adaptar mejor. Todos esos datos son importantes para después replicar esta experiencia. Y después, bueno, también ver qué acciones de manejo van a ser necesarias para que esto vaya evolucionando. Y bueno, ahora como para cerrar, esta imagen es bastante visual. Acá vemos cómo era el planeta Tierra hace 10.000 años, donde el porcentaje de humanos ocupaba el 1% y el porcentaje de vida silvestre ocupaba el 99%. Nos vamos a la actualidad y fíjense cómo ha cambiado. Desde ese 1%, ahora nosotros ocupamos el 32%. La vida silvestre pasó del 99 al 1% y el 67% está relacionado a los agroecosistemas. Esto lo traigo como para, en realidad, reflexionar y pensar que este porcentaje tan bajo que ahora tenemos de vida silvestre, en realidad nos conviene aumentar ese porcentaje porque vimos que el efecto de aumentar la biodiversidad es positivo sobre los agroecosistemas. Así que bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Ahora seguro vamos a las preguntas. Muchísimas gracias, Paula, Agustín. La verdad que los dos han presentado temas súper interesantes relacionados a lo que es este sistema productivo, digamos, agroecológico. Bueno, llega entonces el momento de las preguntas y por supuesto también recibieron, digamos, no solamente tenemos preguntas, sino también felicitaciones por la excelente presentación de ambos esta noche. Así que para ir un poco arrancando con el tema de las preguntas, vamos a empezar primeramente con Paula, vamos a ir un poco alternando las preguntas para ambos. Primeramente tengo una pregunta para Paula. Entendiendo que el ancho de la parcela tiene influencia en la diversidad, ¿ustedes han podido analizar cuáles serían aproximadamente las distancias las que se deberían instalar los corredores biológicos? Con respecto a eso, hicimos toda una búsqueda de información en distintos sistemas. Esto es como toda una línea nueva que viene y que no hay muchos casos en la zona pampeana, que es donde estamos trabajando nosotros. Entonces, a lo que hemos, digamos, llegado es a través de bibliografía, y bueno, y esta es la primera experiencia que tenemos, que ese ancho no puede ser menor de 1,5 metros, porque si son muy angostos, vamos a tener mucho efecto de borde y entonces no vamos a lograr el tema de lograr aumentar la velocidad y que sea, digamos, efectivo. En este campo
además porque Marco y Marga tuvieron la predisposición, hicimos un ancho de 6 metros, o sea, un ancho muy, muy interesante. Y también otra cosa que nos pareció interesante de este caso es que si nosotros solo hubiéramos planteado árboles, en realidad el efecto lo veríamos varios años adelante, ¿no? 5 a 10 años de que tuviera un crecimiento y que diera, a partir de ahí diera sombra y fuera perchas para aves, por ejemplo. Entonces acá se planteó ya un estrato arbustivo donde también prestamos atención a todo el tema de floraciones y armar todo que fuera consecutivo la floración a través del año, entonces cosa de tener flores y ahí atraer polinizadores y ahí traer insectos y a partir de insectos traer aves, bueno, y así sucesivamente. Entonces, tener el estrato arbustivo, el estrato herbáceo, el estrato arbustivo, que fueron las cortaderas que pusimos en las verbenas, y ya pensando más a futuro, los árboles. Muy bien, gracias, Paula. Bueno, la otra pregunta va dirigida para Agustín. ¿Los productores que deciden realizar la transición reciben algún incentivo del gobierno de Argentina? No, hoy en día no. Creo que el mayor incentivo que tienen, como mencioné hoy, es en un principio económico, la reducción de costos de ellos. Yo siempre menciono que para los sistemas de gran escala argentinos, el productor es sumamente dependiente de una gran inversión anual, una venta de productos que no inciden en el precio de los productos que ellos comercializan, o sea que también dependen del producto, sumamente del clima, esto va para todos los productores de todo el mundo, y las políticas agropecuarias en Argentina como que cambian muy rápidamente en los años, entonces no hay una previsión para ellos. Entonces, el mayor incentivo que creo que tienen es tener sistemas no dependientes de la gran cantidad de insumos costosos que tienen hoy. Ahora hace muy poquito hay una intención del Estado de al menos registrar productores agroecológicos, incentivar la producción agroecológica, pero eso está en estado muy inicial y hoy en día no es que están teniendo un incentivo económico, si se quiere, estatal, sino por ahí apoyo con algunas políticas que están recién arrancando. Ese sería un poco el contexto actual, ¿no? Ya, muy bien, interesante. La otra pregunta va para Paula. Paula, ¿puede ser que la biodiversidad cultivada sea más importante que la biodiversidad asociada o debe de haber algún equilibrio entre ellas? Yo creo que sí, que debe haber un equilibrio, que es importante esto de ver del campo para afuera, ¿no? Y cómo a partir de eso en realidad podemos mejorar la estabilidad del sistema agropecuario. Bien. Bueno, para Agustina, ahora la otra pregunta. ¿Piensas que es importante el intercambio de experiencia entre productores y cómo eso influye en el proceso de transición agroecológica? Bueno, lo mencioné medio rápido, pero creo que es fundamental, ¿no? Nosotros estamos trabajando con grupos de entre 10 productores, se están generando cada vez más grupos y cada tanto se generan jornadas abiertas en donde aparecen productores, técnicos, personas de ciudadanos, digamos, que quieren conocer y eso nos ayuda mucho a poder interactuar. En principio para comunicar lo que se está haciendo y para adentro intercambiar entre los productores las experiencias que van teniendo, las dudas, comentar qué es lo que se piensa hacer y que entre todos ellos lo discutan. Eso es fundamental para la agroecología porque también acá cambia mucho lo que es el acompañamiento profesional, ¿no? Yo no puedo hacer agroecología y decirle al productor, yo profesional, qué hacer para hacer agroecología. Acá se trabaja en conjunto con los productores, si no,
y ese desempeño no va en detrimento del rol profesional o de la valorización profesional, al contrario. A mí me tocó estar recién recibido de la facultad y estar acompañando a estos productores, en donde yo tuve más que aprender de ellos que ellos de mí. Entonces, ese proceso me ayudó a darme cuenta que mi rol no era decirles qué hacer para hacer agroecología, sino acompañarlos a un objetivo que ellos querían, que era poder tener sus sistemas productivos agroecológicos, y ayudarlos a pensar ampliamente. Es decir, si ellos tenían tomado una decisión de hacer un cultivo de esta manera, yo empujarlos y incentivarlos a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar con las plagas? ¿Qué va a pasar con el suelo? ¿Qué va a pasar con las malezas si haces eso? ¿Cómo podemos pensar entre todos para evitarlo? Y eso la verdad que es un trabajo muy rico y es lo que estamos llevando a cabo al día de hoy. Más allá que venimos con mucha experiencia de acompañamiento, nosotros no vamos al campo a decirle qué hacer a los productores, ¿no? Entonces ahí el vínculo social, técnico, profesional e interproductor es sumamente importante. Muy bien. Muchas gracias, Agustín. Bueno, vamos con la siguiente pregunta para Paula. ¿Cuál fue el área de estudio de diversidad, así como el número de muestreo y tiempo que les llevó realizar esa investigación, digamos? Los muestreos, eso hace 2 años que yo arranqué con la parte de aves, mamíferos y de también muestreos de vegetación. Pero Natalia hace muchos más años que ya viene con los muestreos de artrópodos de suelo. Y en realidad es un muestreo que repetimos todos los años como para ver los cambios y seguir comparando el módulo agroecológico con el módulo industrial que está al lado. Muy Pero los bien. resultados estos de 2 años. De 2 años. Excelente. Bueno, la otra pregunta para Agustín. ¿Cómo potenciar el sistema de producción agrícola para encaminar el sistema agroecológico? Hoy en día, se habla de soja sustentable. ¿Creen que sería la oportunidad de volver a un sistema más ecológico? Sí, creo que está bueno la pregunta. Yo hice una mención también en la charla de que me parece que no tenemos que pensar en cultivos, ¿no? Tenemos que pensar en los sistemas. No sería la pregunta cómo hacemos, por ejemplo, una soja agroecológica, que la podemos pensar y lo podemos hacer, qué prácticas de manejo podríamos hacer para lograr hacer, por ejemplo, una soja sin depender de los insumos o con una mínima utilización. Bueno, sin dudas que cultivo de cobertura, que acercar líneas entre las líneas de soja, entre pensar en tener muchos corredores, porque la soja sabemos que es un cultivo que tiene muchas plagas insectibles. Todas esas prácticas de manejo nos podrían ayudar a hacer una soja con una mínima utilización de insumos. Ahora, lo que tenemos que pensar es cómo ensamblamos la soja en un sistema, en un campo, en un establecimiento productivo que maneje con principios agroecológicos. Ahí no hay límite, ¿no? Y sin duda la pregunta que hacía esta persona es la respuesta, ¿no? ¿Cómo? Es una gran oportunidad para empezar a diversificar un montón de cultivos, alimentos, que muchas veces se dejaron de usar por no ser rentables económicamente para el comercio agrícola, y en donde muchas veces esa no rentabilidad no era porque no había mercado o el mercado era muy pequeño, sino los precios que tenía el producto no pagaban los costos no pagan los costos que necesita para producir. Entonces, si ahora estamos pensando que podemos reducir los costos, porque prácticamente en estos sistemas agrícolas usamos prácticamente semilla y alguna labor, los costos se reducen muchísimo y como ejemplo, por ejemplo, puedo decirte que acá en una época, no me acuerdo el año que era, si no era el 2013, 2014, hubo un cierre a la exportación de trigo, que en nuestra zona es una zona triguera muy importante, los precios del trigo fueron muy bajos, en donde se decía en el agro que no se podía producir trigo. Y nosotros, bajo nuestro sistema agroecológico, el trigo nos daba muy buenos márgenes económicos, porque si bien el precio del producto era muy bajo en relación a los años anteriores, el costo también era bajo el nuestro. Entonces pagaba quizás un margen bruto similar a otro cultivo como podía ser la soja, que tenía muy buen precio en el sistema convencional de producción, ¿no? Entonces acá no hay un horizonte muy amplio y
y la pregunta está buenísima porque tendríamos que tender a eso, ¿no? A diversificar lo más posible. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Bueno, quiero hacer una última pregunta para ambos, para Paula primero. ¿Qué prácticas recomendarías para sobrellevar un poco el problema de compactación de suelos, Paula? Para mí, una de las primeras cosas, esto de que también hablaba Agustín, es de diversificar el tema de cultivos, porque el tema de tener distintas especies de plantas, cada una tiene un sistema radicular diferente. Entonces, ya este sistema radicular en realidad nos va a traer una agregación al suelo mucho mayor. La diversificación, muy bien. Para Agustín, la última pregunta. ¿Cómo ves la aplicación de los principios agroecológicos y cómo lo hacen los productores, considerando que el proceso normalmente lleva su tiempo? Bueno, creo que muy de a poco, ¿no? De un lote, de a 2 lotes, de a medio lote, de lo que el productor decide hacer, tiene que servir como una vidriera de lo que él podría llegar a hacer en el resto del campo. Entonces, ahí no hay riesgo porque los productores están acostumbrados generalmente a manejar muchas hectáreas o hacer pruebas siempre para ver cómo su sistema va cambiando. Entonces, probar en 1 hectárea, en 2 hectáreas, en 5 hectáreas, en medio lote, en lo que sea, ayuda mucho a que ese lugar le sirva a él o a ella para ver cómo lo puede llevar al resto del campo. Y así de a poquito, yo siempre digo que la idea de la transición para mí tiene que ir de la mano de ir sumando prácticas que te lleven a un momento de no necesitar el insumo, no dejarlo por dejarlo. Si hay algo que estamos viendo que es muy recurrente, que muchas personas se deciden a hacer agroecología y dejan de usar agroquímicos sin tener el sistema preparado para no usar agroquímicos. Entonces, eso puede ser una decisión que su objetivo productivo sea ese y está muy bien y que lo tiene que saber bancar o llevar a cabo, pero tiene que saber que los tiempos van a ir un poquito más lento y que tiene que ir con una transición mucho más pensada de anticiparse a todos esos problemas que decimos. Y si no, si es un productor que está más temeroso, arrancar de un lote, de medio lote, y que eso le sirva para empezar a ver cómo su sistema puede no tener que necesitar el insumo, ¿no? Y bueno, profesionales agronómicos y que ayuden y acompañen, y el grupo de productores creo que también es fundamental para no sentirse solo, ¿no? Es también muy importante. Muy bien, muchísimas gracias, Agustín. Reiterarles otra vez a ambos las felicitaciones de los participantes de este seminario web. Y nada, agradecemos a ustedes la participación. Yo sé que por su tiempo también, por acompañarnos esta noche, por presentarnos sus experiencias de lo que están realizando ustedes como investigación, como trabajo de campo. Entonces, nosotros valoramos eso, valoramos el tiempo que hayan podido compartir con nosotros sus experiencias. Entonces, de esta manera vamos cerrando un poco nuestro seminario web de esta noche. Recordarles que cada 15 días tenemos temas interesantes de lo que respecta a estos distintos seminarios web enfocado a las distintas áreas temáticas de nuestro 5º Congreso Nacional de Ciencias Agrarias, realizado por la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción. Que tengan todos muy, muy buenas noches y nos encontramos entonces en la siguiente o en el siguiente seminario web. Buenas noches.